Utilizando unos tacos de madera de abeto que podemos adquirir en tiendas que tienen maderas y demás para conseguir crear un patrón y unas figuras que van a tener las mismas dimensiones y similares, pues hacemos unos cortes en esta figura de una mujer que va a formar parte del coro, unos cortes en la zona para perfilar esta parte de la cabeza, la zona de la barbilla, el pecho, sería ahí, y marcar esta zona de las caderas. Y luego ya pues podemos iniciar un poco la talla ajustando esta parte de la cabeza y luego ya, bueno, esta pieza no forma parte de la madera, esta es otra, pero nos va a permitir siempre hacer esta parte de la imitación de los zapatos, las botas y conseguir pues un patrón, como hemos dicho, uniforme. Esta parte de la cabeza pues tenemos que irla redondeando para simular ahí la parte del pelo, un pañuelo, ¿no? Entonces, como es una madera blanda, es una madera que nos permite pues no realizar ningún esfuerzo o no hacer grandes esfuerzos a la hora sobre la herramienta y también sobre nuestras manos, pues vamos perfilando. Esta parte ya la ajustamos así. Y bueno, ya tenemos esta zona un poco más redondeada. Utilizando un cuchillo o una navaja bien afilada para que no se nos astille, redondeamos un poco esta zona. Esa zona que es donde va a ir luego el pañuelo. Aquí haríamos la nariz, el agujero de la boca abierta y esto va a ser la zona, ese pequeño corte va a ir la zona del pañuelo, un pañuelo que lleva más o menos al cuello. Para ello pues hemos marcado aquí un poco y luego marcamos ahí donde nos va y lo vamos poco a poco dándole algo más de forma. La zona del pañuelo. Bueno. Y ahora vamos a darle forma aquí al pañuelo. Para darle forma al pañuelo marcamos un poco en la frente. Y vamos rebajando con cuidado. Aquí es donde notamos que es un poco más quebradizo, pero luego con un buen lijado nos va a parecer mucho más esta zona. Esta madera lo que tiene son láminas, entonces
Siempre hay que procurar el corte a favor para no astillarlo. Si tenemos que cambiar de posición en la pieza, pues la vamos cambiando para ir dándonos cuenta de las zonas donde el corte en un sentido o en otro nos puede astillar la madera. Y vamos dándole aquí a la parte de atrás la forma que nosotros luego queramos. Es bueno ir redondeando estas partes para que no nos marquen tanto en las manos a la hora de sujetarlas y le vayamos dando un poco la forma que deseemos. Son cortes sencillos, como veis, es marcar y rebajar un poco. No es necesario correr, sino ir poco a poco, disfrutando de ir marcando y de que vaya apareciendo un poco la figura, ¿no? Bueno, esto va a ser la cara, entonces aquí vamos a ir un poco ajustando y evitando que se nos astille para que luego la zona esta nos quede bien definida. Como veis, a veces saltan lascas, pero bueno, las podemos ir corrigiendo esos cortes sobre la marcha. Con una gubia de este tipo, una gubia de ahí de cañón, hacemos el agujero de la boca que va a representar a una figura del coro que está con los labios y la boca redondeada cantando, ¿no? Luego hemos perfilado esta zona de aquí, ya haciendo un trabajo con el cuchillo, primero de marcar y rebajar. Y en la parte trasera, para representar un pañuelo, el que va atado a la cabeza, pues hacemos lo mismo. Marcamos abajo, redondeamos y en la parte interior igual. Hacemos primero una marca, quitamos un poco de la madera, aquí igual, y luego con una gubia quitamos toda esta zona para vaciarla y para que dé relieve a la zona del pañuelo. Así queda en el interior rebajado y los dos cabos que van a ser anudados quedan más patentes, ¿no? Bueno, el trabajo de los brazos y marcar la zona del pecho podemos hacerlo con el cuchillo o con una gubia. Yo
La verdad creo que es mucho más rápido con una gubia de este tipo. Hacemos una marca, redondeamos y esas muescas nos van a marcar ya el brazo. Luego esta parte ya la podemos ir marcando igual porque nos tenemos que dar cuenta que este tipo de maderas están hechos con láminas que si cortamos en esta forma, en sentido horizontal, se nos va a astillar, ¿no? Por eso estos cortes, porque van a lo largo, ¿no? La zona, por así decirlo, de las láminas. Entonces, un corte vertical de este tipo, pues no astilla nada y queda bien marcado. Pero si hiciéramos esto, lo levantaríamos todo. Entonces ahí sí que podemos ir cortando las láminas de esta forma y ya rebajarlo. Aquí simplemente cortamos, pero no lo rasgamos. ¿Veis? El corte aquí queda limpio. Luego estas zonas las vamos a ir dando un poco más de volumen o rebajando a nuestro gusto, ¿no? Pero de esta forma no se astilla. Luego en un proceso de lijado, pues ya podemos dejar esta zona más suave, ¿no? Y en esta zona de la falda, pues jugar ya con los efectos que queremos conseguir, que quede esta zona más estrecha, en la zona de la cadera, y aquí dejarlo un poco más ancho. El patrón es sencillo. Esta zona, para darle aquí más volumen, la podemos ir metiendo, redondeando de esta forma. Ahí tenemos un nudo, pero bueno, no hay problema. Yo creo que lo podemos hacer mejor desde aquí, de esta forma. Aquí lo estamos haciendo a contraveta y entonces ese es el peligro. Es mejor hacerlo así en vez de tirar hacia ese lado y levantarlo. Nos fijamos y podemos ir marcándolo a favor del corte, que serían las láminas. De esta forma no se nos astilla la madera. Bueno, en la zona del brazo pues hacemos lo mismo. Marcamos un poco aquí estas zonas y va a tener mayor profundidad. Y aquí podemos hacer
un corte de esta forma. Y se nos va a marcar como si tuviera las manos metidas en bolsillos. Y la parte trasera, pues igual, bajamos por aquí así y acabamos ahí. Luego esto le damos un poquito más de profundidad. Ya vemos las mangas aquí. Y ahora ya sencillamente con el cuchillo, pues le vamos dando un poco ya más de relieve. Aunque de esta forma, en una talla sencilla como es esta, ya nos queda marcado lo esencial. Con la punta hacemos un poco así y rebajamos para que nos marque más el brazo. Y ahora ya podemos ir marcando la figura de la falda y continuar dando efectos bien con la gubia o bien con el cuchillo para hacer algunos efectos como tablas o pliegues. Redondear la zona de las mangas un poco. Para que no parezca algo tan rígido. Y conseguir un poco este efecto ya de... Aquí podemos marcar un poco y conseguir un pliegue de los hombros, no tan marcada esta zona, tan abultada, y meterlo aquí hacia la zona del pañuelo. El efecto de lado va a ser más natural. En los hombros y la espalda. De esta forma vamos girando un poco la pieza y dejando un poco más marcada la zona ya de nuestro vestido, de nuestra falda. Haré unos pliegues que se pueden hacer con la gubia directamente, el efecto de pliegues. Estos son un poco según veamos nosotros, unos más marcados, otros más pequeños. Tampoco hay que hacer en exceso. Y ya sí que es conseguir un poco el efecto, ir redondeando eliminando algo de las zonas, los cortes que nos hayan quedado con impurezas. Pero la figura, más o menos, si la comparamos con la otra,
nos va quedando ya más definida. Esta pieza de aquí es una pieza que yo le pongo posterior para representar los zapatos y que nos da un poquito más de altura a la figura. Y este es un patrón que se puede repetir y hacer unas cuantas, que es lo que yo intento para pues, hacer unas figuras de mujeres en el coro. Bueno amigos, espero que os haya interesado. Bueno, aquí tenemos las tres figuras que van a formar parte de un grupo, de un coro. Son iguales pero distintas. Las tenemos con ese pañuelo en el pelo y con la boca imitando como si estuvieran cantando. Bueno, es una talla que me ha gustado hacer, sencilla, pero que queda muy resultona. Y bueno, espero continuar porque van a ser 13 figuras diferentes. Hasta luego amigos.